Toda mi vida crecí escuchando que mi hermano mayor era un guerrero, un ejemplo de que sí se podía salir adelante, y hoy no sé ni dónde está. Ayer encontré una factura de un hotel en Monterrey con fecha del día en que supuestamente él estaba cruzando la frontera hacia Estados Unidos, y sentí que el estómago se me subía a la boca. Mi mamá todavía guarda la foto de su despedida en el altar, con veladora y todo, como si le estuviera pidiendo a un santo que le cuide al hijo que se fue a buscar fortuna. Y yo no sé cómo decirle que ese hijo nunca se fue, que ese hijo nos ha estado mirando desde cerca mientras nosotros mandábamos dinero a un fantasma. Me tiemblan las manos ahora que lo cuento, porque es como abrir una herida que nos ha sangrado en silencio durante 6 años. Yo me llamo Valeria y soy la menor de 3 hermanos en una familia de Tampico, Tamaulipas. Mi papá trabajó toda su vida en una refaccionaria del centro y mi mamá vendía gelatinas de sabores en la puerta de la secundaria para completar el gasto. Mi hermano Saúl, el mayor, siempre fue el orgullo de la casa, guapo, carismático, con una labia que convencía a cualquiera y una inteligencia que hacía que los maestros lo adoraran. Cuando yo tenía 11 años y él 19, nos reunió a todos en la sala y anunció que se iba a cruzar al otro lado, que tenía un contacto que le conseguiría trabajo en una bodega en Dallas. Recuerdo el olor del café recién hecho y el ruido del ventilador mientras mi mamá lloraba abrazándolo y mi papá le apretaba el hombro con los ojos aguados. Desde esa noche, Saúl se convirtió en el héroe de la familia. Los primeros meses después de su partida fueron difíciles, pero llegaron las primeras fotos. Saúl junto a una camioneta blanca, Saúl con un gorro de los Cowboys, Saúl frente a un restaurante con un letrero en inglés. Mi mamá las imprimía y las pegaba en la pared de la cocina, junto al calendario de la frutería, y cada que alguien visitaba la casa le contaba la misma historia de sacrificio. Las llamadas eran cortas, una vez cada 15 días, siempre con prisa y con un tono metálico que yo atribuía a la mala señal. Luego empezaron las peticiones, que si podíamos mandarle algo para completar la renta, que si el patrón le había retrasado el pago, que si necesitaba unos $, para renovar una licencia de manejo. Mi mamá juntaba hasta el último peso, dejaba de comprar carne algunos días y mandaba el giro con una devoción que a mí me daba rabia y ternura al mismo tiempo. Yo era adolescente y no entendía por qué mi hermano, que vivía en el país de los $, necesitaba tanto del esfuerzo de acá, pero me callaba porque nadie quería oír críticas contra el hijo abnegado. A los 2 años, Saúl anunció que ya tenía un negocio propio, una pequeña flotilla de camiones de carga que estaba creciendo y que pronto podría traerse a mis papás. Mi papá se puso tan feliz que mandó hacer una carnita asada en la azotea y brindó con una cerveza mientras repetía orgulloso que su muchacho se había heredado su empuje. Yo me acuerdo del cielo anaranjado del atardecer, del humo del carbón y de mi mamá bailando una cumbia sola en un rincón, radiante, mientras yo sentía un vacío raro por dentro. Saúl envió un video desde una oficina con una bandera tejana de fondo y nos mostró las llaves de un departamento que dijo que estaba amueblando para todos. Esa noche abracé la almohada y me imaginé viviendo en un lugar con alfombra y calefacción, lejos del bochorno de Tampico, y por un rato me creí el cuento de hadas. Con el tiempo, los giros fueron subiendo de cantidad porque los camiones necesitaban mantenimiento y un socio gringo lo estaba presionando con intereses. Yo ya había entrado a trabajar a un call center y cada quincena le daba a mi mamá la mitad de mi sueldo sin chistar, porque en esta casa todos éramos equipo y el sueño de Saúl era el sueño de todos. Mi hermana menor, Andrea, vendía maquillaje por catálogo y también aportaba, así que cada mes juntábamos entre todos lo equivalente a la renta de un departamento pequeño. A veces yo me quedaba despierta mirando el techo ventilador, preguntándome cómo era posible que un negocio tan exitoso dependiera tanto de nosotros. Pero enseguida me regañaba por desconfiar del hermano que tanto se sacrificaba lejos de su tierra. Un jueves de agosto, hace apenas 2 meses, todo empezó a desmoronarse. Yo estaba en la fila del banco para hacer el depósito mensual cuando una señora conocida de mi mamá me saludó con demasiado entusiasmo y me dijo que había visto a Saúl en un centro comercial de Monterrey el fin de semana anterior. Le sonreí sin fuerza y le respondí que seguro era una confusión, porque mi hermano vivía en Dallas y no cruzaba la frontera desde hacía años. La señora insistió, dijo que lo había reconocido por la cicatriz en la ceja, la misma que se hizo cuando se cayó de la bicicleta a los 10 años. Me subí al camión con una sensación de náusea, sintiendo que cada palabra de esa mujer me arañaba el estómago por dentro.
Esa noche revisé el perfil de Saúl y noté que en sus fotos nunca aparecía nadie más, ni amigos, ni clientes, ni la supuesta novia que decía tener. Le comenté a Andrea, con miedo y en susurros, y ella me confesó que también tenía sospechas porque lo había llamado un día cualquiera y le había contestado una grabación de una paquetería mexicana. Pasamos una semana entera compartiendo capturas de pantalla y detalles, hasta que Andrea notó que en una foto con su camioneta se alcanzaba a ver el reflejo de un letrero de una tienda que solo existe en el norte de México. Recuerdo la sensación de frío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Todo lo que habíamos construido como familia, los sacrificios, las gelatinas de mi mamá y mis horas extra, todo parecía estar sostenido sobre una mentira que ninguno quería mirar de frente. Cuando por fin junté el valor para escribirle un mensaje directo preguntándole dónde estaba realmente, Saúl tardó 3 días en responder y lo único que puso fue un escueto "estás mal, hermanita, no inventes cosas". La noche que decidí buscar respuestas no pude dormir, así que me senté en la cama con la computadora y empecé a revisar todo lo que teníamos de él. Abrí las fotos una por una, pero esta vez con ojos de detective y no de hermana menor, y en cada imagen encontraba algo raro, un enchufe mexicano, una bolsa de pan de una marca que solo se vende en Nuevo León. Un ticket de estacionamiento que apenas se distinguía y que tenía impreso el nombre de una plaza en San Nicolás. Andrea se me unió por videollamada y juntas fuimos armando un rompecabezas que nos dejaba un sabor amargo en la boca, como si masticáramos limón con sal. A las 3 de la mañana dimos con la prueba más dolorosa, un perfil viejo de Facebook que Saúl nunca cerró, donde su ubicación decía claramente Monterrey y donde una chica le dejaba comentarios llamándolo vecino. Nos quedamos mudas, mirando la pantalla, escuchando el silencio de la casa y sintiendo que una parte de nuestra infancia se derrumbaba. Al día siguiente, sin decirle nada a mis papás, me inventé una visita a una amiga en Monterrey y me subí a un autobús con el corazón latiéndome como tambor. Llegué a la dirección que aparecía en una factura que Andrea encontró en el historial de compras de mi mamá, una colonia de clase media con casas de 2 pisos, cocheras amplias y niños jugando en la calle con bicicletas. Toqué 3 veces antes de que abrieran, y cuando la puerta se entreabrió, apareció una mujer joven con un bebé en brazos. Me preguntó quién era y yo apenas pude balbucear que buscaba a Saúl. Ella me miró con extrañeza, luego sonrió y me dijo que era su esposo y que estaba en el trabajo. Sentí que me caía de una altura de 10 pisos, porque ese hermano que vivía en Dallas y estaba a punto de traernos, jamás mencionó una esposa ni un hijo. Le pregunté desde cuándo estaban casados y ella, con una naturalidad que me taladró el pecho, contestó que desde hacía 4 años. Entró un momento, me ofreció un vaso de agua y me contó que Saúl trabajaba como gerente de una mueblería en la ciudad. Que nunca había vivido en Estados Unidos y que las fotos que nos mandaba eran montajes que hacía con un amigo diseñador. El bebé me miraba con los mismos ojos grandes que mi hermano, con la misma forma de la ceja donde estaba la cicatriz, y yo sentí una mezcla de rabia, dolor y alivio que me dejó las manos heladas. La mujer se llamaba Carolina y no tenía idea de que Saúl nos pedía dinero, se puso pálida cuando le conté de los giros mensuales, de las gelatinas de mi mamá y del orgullo que sentía mi papá por un negocio que jamás existió. Me pidió disculpas como si ella tuviera la culpa, y yo le dije con la voz deshecha que no, que la culpa era de ese hombre que nos había convertido en sus patrocinadores involuntarios. Regresé a Tampico en el último autobús, con la cabeza apoyada en la ventanilla y el paisaje nocturno pasando borroso frente a mis ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo mirar a mi mamá, cómo explicarle que las fotos del altar representaban a un extraño que nos veía desde una ciudad a 6 horas de distancia mientras nosotros nos desvivíamos por él. Entré a casa cuando ya todos dormían, me quedé parada en la sala y vi la foto de Saúl con la veladora titilando a un lado. Agarré el portarretrato con manos temblorosas y lo guardé en un cajón, incapaz de destruirlo y también incapaz de seguir venerándolo. En ese instante me juré que mi familia sabría la verdad, aunque nos partiera en 1000 pedazos. Pasé 3 días sin comer bien, ensayando mentalmente las palabras, mientras veía a mi mamá hacer su rutina con la ilusión intacta de que pronto nos iríamos todos al otro lado. Una tarde apagué la televisión, me senté frente a mis papás y a Andrea y les pedí que escucharan sin interrumpir. Saqué las capturas, la factura del hotel, las fotos del perfil viejo, y empecé a hablar con una voz que no parecía mía, tan calmada que me daba miedo. Vi cómo la cara de mi mamá pasaba de la confusión al espanto,
como mi papá apretaba los puños sobre sus rodillas y como Andrea lloraba en silencio con el mismo desgarre que yo llevaba dentro. Al terminar, el silencio duró una eternidad, y luego mi mamá preguntó, con una inocencia que me partió el alma, si Carolina y el niño podían venir a visitarnos. La primera llamada a Saúl después de la revelación fue como meter la mano en un panal de abejas. Mi papá marcó desde el teléfono de la sala, con el altavoz encendido y la respiración agitada, y cuando Saúl contestó con un ¿qué onda, apa?, la voz le salió tranquila, como si no hubiera terremoto bajo sus pies. Mi papá le dijo que ya sabíamos lo de Monterrey, lo de Carolina y el niño, y hubo un silencio tan filoso que Andrea me apretó la mano hasta dejármela blanca. Saúl soltó una risa nerviosa y dijo que estábamos malinterpretando todo, que él nunca quiso hacernos daño, que las cosas se le complicaron y no supo cómo decirnos. Mi mamá, parada junto a la estufa, empezó a llorar bajito mientras mi papá lo interrumpía con una pregunta que nos dejó helados. ¿Todo el dinero que te mandamos, hijo? Saúl no respondió de inmediato, y ese silencio de 5 segundos fue más elocuente que cualquier excusa. Al día siguiente mi mamá no prendió la olla de las gelatinas por primera vez en años, y la casa se quedó sin ese aroma dulce a fresa y vainilla que siempre nos acompañaba en las mañanas. Se quedó sentada en la mecedora, con la mirada perdida en la pared donde antes colgaban las fotos de Saúl, y yo sentí que un pedazo de ella se estaba apagando como una vela sin oxígeno. Mi papá se fue temprano a la refaccionaria pero regresó a mediodía, cosa que nunca hacía, y se encerró en el cuarto sin probar bocado. Andrea se recostó a mi lado en la cama y me confesó que se sentía culpable por no haber investigado antes, por haber creído en las fotos y en los cuentos de los camiones de carga. Yo la abracé sin fuerzas, porque en el fondo yo también cargaba esa misma piedra de ingenuidad. Esa tarde, mientras el sol entraba por la persiana y dibujaba rayas en el piso, supe que la mentira no solo nos había quitado dinero, nos estaba quitando la fe. El miércoles siguiente tomé otro autobús a Monterrey, esta vez con una sensación distinta, como de acero frío en lugar del miedo revuelto que llevé la primera vez. Carolina aceptó verme en un café cerca de su casa y llegó con el bebé dormido en la carriola, con ojeras que delataban que tampoco había dormido bien. Me contó que Saúl le había jurado que el dinero que recibía era de un préstamo que le hizo su papá, y que cuando lo encaré, él se puso furioso y le dijo que nuestra familia era una bola de envidiosos que no querían verlo triunfar. Le escuché mientras revolvía mi chocolate sin beberlo, y por primera vez sentí lástima por ella, otra víctima del mismo estafador. Le mostré los recibos de los giros, las fechas, las fotos del altar de mi mamá, y ella se cubrió la boca con las 2 manos como si quisiera contener un grito. En ese instante me acordé de aquellos videos que a veces veía para despejarme, contando dramas de la vida, y me pregunté cómo tantas historias ajenas podían parecerse tanto a la mía. Esa misma noche Saúl apareció en Tampico sin avisar. Estacionó su camioneta frente a la casa con un descaro que me revolvió el estómago. Mi papá abrió la puerta y se quedó tieso, mirando a su hijo mayor como quien ve a un desconocido que se parece demasiado a alguien que amó. Saúl entró con una sonrisa torcida, pidió hablar con calma y empezó a soltar un discurso ensayado sobre lo difícil que era fracasar sin que tu familia se decepcionara. Dijo que siempre quiso irse al otro lado, que lo intentó y no pudo, que se quedó atrapado en Monterrey con deudas y que nos pidió dinero porque se moría de vergüenza de admitir que no era el héroe que todos pintábamos. Mi mamá se le acercó y le tocó la cara como si tocara a un santo, y él bajó la mirada justo cuando Andrea soltó una frase que resonó como campanazo: pero te casaste y tuviste un hijo, eso no es fracasar. Eso es mentir a propósito. La reunión terminó con mi papá señalando la puerta y pidiéndole que no volviera hasta que devolviera cada centavo. Los siguientes días fueron un desfile de llamadas y mensajes de tíos, primos y hasta vecinos que opinaban sin saber nada. Saúl había contado su propia versión en el chat familiar, diciendo que yo era una resentida que nunca lo quiso y que ahora me dedicaba a envenenar a mis papás. Algunos parientes me escribieron para decirme que la familia se arregla en privado, que cómo se me ocurría exponerlo así, que seguro él tenía sus razones. Mi papá, que siempre fue callado, me apretó el hombro una noche y me dijo al oído que no me dejara, que yo había sido la única valiente en esta casa. Andrea y yo nos turnábamos para contestar los recados agresivos, y en una de esas descubrimos que Saúl debía dinero a un prestamista desde antes de empezar a pedirnos los giros. Así que prácticamente nos usó para pagar una deuda que venía arrastrando en secreto.
La rabia me subió por el pecho como si fuera lava, y entonces entendí que no bastaba con saber la verdad, había que cerrarla con un acto que nos devolviera la dignidad. Carolina me llamó un sábado por la mañana con la voz quebrada para avisarme que Saúl la había dejado sola en la casa con el bebé y que no sabía si regresaría. Dijo que había encontrado papeles de un préstamo que él había sacado a nombre de ella sin su permiso, y que se sentía sucia y estafada igual que nosotros. Le ofrecí que viniera a Tampico si necesitaba apoyo, y de repente me encontré sintiendo por ella una especie de hermandad forzada por el mismo verdugo. Mi mamá, al enterarse, se animó un poco y dijo que quería conocer a su nieto aunque fuera bajo esas circunstancias, y yo vi en sus ojos un brillo nuevo, como si el instinto de abuela le ganara a la decepción. Esa tarde compré un álbum de fotos, vacié todas las imágenes de Saúl que aún andaban por la casa y las metí dentro sin mirarlas. Le puse una liga y lo guardé en la parte más alta del armario, pensando que algún día, tal vez, podría verla sin rabia. A la siguiente semana organicé un encuentro en un parque público de la ciudad, con todos los que habíamos sido tocados por la mentira, mis papás, Andrea, Carolina con el bebé y yo. Saúl aceptó venir porque le dije que su hijo estaría ahí, y supuse que el amor por el niño era lo único que todavía podía moverlo. Llegó con lentes oscuros y la camisa arrugada, evitando la mirada de todos, y se sentó en la banca más alejada como un animal acorralado. Carolina habló primero, pausado, contando lo del préstamo y lo sola que se había sentido, y Saúl por primera vez no tuvo palabras bonitas para zafarse. Mi papá, con una serenidad que le desconocía, le pidió que nos explicara qué había hecho con todo el dinero que durante 6 años le mandamos religiosamente. El viento movía las hojas de los árboles y el bebé balbuceaba ajeno a todo, mientras Saúl balbucía que lo había gastado en mantener las apariencias, en pagar rentas, en apostar de vez en cuando para intentar multiplicarlo. La palabra apostar cayó como una bomba, y hasta Carolina giró la cabeza con los ojos desorbitados. Mi mamá se levantó de la banca con el bebé en brazos y se paró frente a Saúl sin decir nada, solo mirándolo como si lo viera por primera vez en 30 años. Le pidió que le contara al niño, cuando fuera grande, que su abuela no era una tonta que se dejó engañar, sino una madre que amó tanto que entregó todo sin preguntar. Saúl se quitó los lentes y tenía los ojos rojos, pero no supe si era por arrepentimiento o por pura frustración. Andrea se me acercó y me susurró que no podía más, que quería irse, pero yo le tomé la mano porque sabía que ese momento era el cierre que necesitábamos todas las víctimas de su teatro. Saúl intentó justificarse diciendo que nos iba a pagar con intereses cuando por fin levantara cabeza. Pero mi papá lo detuvo con un gesto y le dijo que lo único que queríamos era que desapareciera de nuestras vidas por un tiempo. El silencio posterior fue tan espeso que parecía que el parque entero se había quedado mudo. Esa noche, ya en casa, me encerré en el baño y lloré con una mezcla de alivio y luto, porque habíamos enterrado a un Saúl que nunca existió y ahora teníamos que aprender a vivir sin su fantasma. Mi papá puso un candado nuevo en la puerta y guardó la foto del altar en una caja, diciendo que algún día se la daría al niño si preguntaba por su papá. Andrea me confesó que se había tatuado una pequeña rosa en la muñeca para recordar que las cosas lindas también salen del estiércol. Y yo me quedé pensando en cómo las mujeres de esta familia habíamos cargado con la cruz de creer ciegamente. Carolina me mandó un mensaje agradeciéndome por no dejarla sola y prometiéndome que el niño sabría quién fue su abuela y quiénes fueron las tías que no se rindieron. Al apagar la luz, supe que la verdad no nos hizo ricos ni nos devolvió el tiempo perdido, pero nos devolvió algo más valioso, la certeza de que nos teníamos los unos a los otros sin máscaras. Y en el fondo, ese era el triunfo que Saúl jamás podría arrebatarnos. 3 semanas después del encuentro en el parque, Carolina juntó sus cosas y se fue a casa de sus papás con el bebé. Saúl se quedó solo en la casa de Monterrey, sin poder pagar la renta y con el prestamista tocándole la puerta cada viernes. La mueblería donde trabajaba lo despidió cuando empezaron a llegar llamadas de acreedores buscándolo. Carolina me mandó una foto del cuarto vacío y me escribió que por fin respiraba sin miedo a que le revisaran el teléfono. Mi mamá, al ver la imagen, se santiguó y dijo en voz baja que la pobre muchacha no tenía vela en este entierro. Saúl intentó pedirle dinero a unos tíos, pero la historia ya había corrido como reguero de pólvora y nadie quiso contestarle. Un sábado al mes siguiente, mi mamá volvió a sacar la olla grande y la casa se llenó otra vez con el aroma a esencia de vainilla y grenetina. Mi papá llegó con un ramo de flores amarillas, de esas que venden en el semáforo,
y se lo puso sin decir nada. Andrea llegó con el tatuaje ya cicatrizado y se puso a ayudarla mientras tarareaba una canción vieja de Maná. Verlas juntas me llenó de una paz rara, como cuando acaba la tormenta y abres las ventanas para que entre la luz. Esa noche brindamos con agua de Jamaica y mi papá propuso un brindis por las mujeres de la casa. Fue un instante minúsculo, sin reflectores, pero yo supe que era nuestra verdadera victoria. A Carolina la invitamos a Tampico el Día de Muertos y armamos un altar pequeño para los abuelos, con papel picado morado y naranja. Ella trajo al bebé, que ya gateaba, y mi mamá se pasó la tarde enseñándole a decir abue. Saúl mandó un mensaje preguntando si podía ver al niño, y entre todas decidimos que solo con supervisión de Carolina y en un lugar público. Él llegó con la mirada baja, cargando un camioncito de juguete, y apenas se atrevió a levantar la vista. Verlo pedir permiso para cargar a su propio hijo fue como una pequeña probadita de justicia. No hubo gritos ni reclamos, solo el silencio de quien sabe que perdió el derecho a ser llamado papá. La verdadera ironía es que Saúl siempre quiso aparentar un éxito que no tenía, y ahora ni siquiera conserva la foto que un día pusimos en el altar. Nosotras, en cambio, recuperamos la casa, los aromas y hasta las carcajadas de mi mamá, que ya no son fingidas. Mi papá se jubiló y puso un pequeño taller en el garaje, y ahora es él quien me ofrece dinero para comprar mis libros. A veces me detengo a pensar en todo lo que perdimos y siento una punzada, pero enseguida miro a mi sobrino jugar en la sala y se me pasa. Saúl nos estafó 6 años, pero no pudo robarnos la costumbre de querernos. Y esa costumbre, tan sencilla, valía mucho más que todos los giros que mandamos juntos. Ahora que la vida volvió a una rutina tranquila, a veces me quedo despierta y repaso cada detalle de estos años. Me duele admitir que fuimos tan ingenuos, pero también me enorgullece que nunca dudamos en ayudar a quien creíamos que era un hijo en apuros. La inocencia no es un defecto cuando nace del amor, aunque alguien se aproveche de ella. Aprendí que la confianza ciega puede quebrarte, pero también aprendí que la verdad, por más dura que sea, siempre reconstruye los huesos. Mi mamá dice que a los hijos se les quiere con los ojos abiertos, pero que a veces el cariño nos los cierra sin que nos demos cuenta. Y tiene razón, porque todos vimos las mismas fotos y todos quisimos creer en el héroe que cruzaba el desierto. Carolina y yo nos volvimos amigas, de esas amistades raras que forja el fuego. Ahora compartimos memes, recetas de papillas y el chisme de que Saúl se mudó a Saltillo con otra muchacha que tampoco sabe nada de su pasado. No le deseamos mal, pero sí le deseamos que la vida le cobre cada lágrima que derramó mi mamá. A veces, cuando veo a mi sobrino, me pregunto si heredará los ojos de su padre o la fuerza de su madre. Mi mamá guardó la copia de la foto que Saúl le mandó desde Dallas y la puso en el álbum del bebé con una nota. Tu abuela te esperó con los brazos abiertos, aunque nunca cruzaste el río. Cada vez que leo esa frase, se me entrecorta el aire, porque resume todo en una línea. La otra noche, Andrea y yo estábamos viendo el teléfono y caímos en un video que contaba algo muy parecido a lo nuestro. Me quedé helada y le dije que era como si alguien hubiera vivido mi vida sin conocerme. Ella se rió y me dijo que seguro la historia ya andaba en esos canales que ven las señoras, como contando dramas de la vida. Nos quedamos calladas y luego nos dio un ataque de risa nerviosa, de esa que sale cuando ya no te quedan lágrimas. Ahora que lo pienso, contar esto aquí es mi forma de sacarlo sin que me tiemble la voz. Es raro sentirse protagonista de algo que jamás hubieras querido vivir. Si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta confesión, es que no hay mentira pequeña que no acabe siendo una bola de nieve. Las mentiras duelen, pero las que vienen de la gente que más amas, duelen el triple. ¿Alguna vez han descubierto que alguien cercano no era quien decía ser? ¿Cómo reaccionaron cuando las pruebas ya no dejaban lugar a la excusa? Me encantaría leer sus historias en los comentarios, para sentir que no soy la única que cargó con una traición tan absurda. Porque aquí el dinero se recupera, pero la fe en tu propia sangre, eso sí que cuesta mucho volver a armarla.